Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al ciclo de conferencias sobre la primera vuelta al mundo organizado por el Archivo General de Indias y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, su sede en Sevilla. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Guillermo Morando Che y les voy a comentar algo sobre él, porque la verdad es que no se prodiga mucho en nuestro ciclo, menos mal que ha venido a dar la suya. Guillermo, les voy a explicar un poco su trayectoria y lo que conozco de él. Guillermo, como yo, está muy alejado por su formación de la historia de América o de las expediciones ultramarinas de España o con la archivística. Él es doctor en historia, pero su tesis es sobre prehistoria, sobre el Neolítico en el Valle de Ambrona, Soria, y como, bueno, casualmente que tiene mucho que ver esa tesis con la geografía, igual que la conferencia de hoy, pero por las circunstancias de la vida, igual que me pasó a mí, pues se tuvo que reconvertir a archivero. Y su primer destino fue en el Archivo General de Simancas, que son nuestros hermanos mayores en la fe archivística. De allí proceden nuestros fondos. Y luego, pues, pasó al Archivo de Indias, donde lleva aquí 10. Va a hacer 10 años. No, va a hacer 10 años. 10 años. Y de entonces somos compañeros. De hace unos años incluso, pues, mesa con mesa, no contentos con estar de mesa con mesa, pues nos hemos embarcado juntos en organizar esta exposición del viaje más largo, codo con codo. Codo con codo, que no a codazos. Todavía. Pero ya a estas alturas. La verdad es que la exposición, al contrario de lo que pasó con la Armada de la Especiería, con Fernando de Magallanes y Juan de Cartagena, que acabaron a torta, pues aquí no hemos acabado a torta. No. Hemos tenido nuestras discusiones, ocasiones nos han faltado, ¿verdad? No. Pero... Y eso que no éramos dos. Y eso que no somos dos, hemos sido 3, ¿eh? Más mérito todavía. Pero... Exactamente. Entonces, bueno, ha acabado bien. Bueno, todavía no ha acabado. Queda todavía tiempo para que esto desemboque en un desastre, pero bueno. Guillermo ha aportado mucho a este proyecto. Es una persona con unos conocimientos enciclopédicos sobre muchas cosas. Es un señor de Valladolid que lo mismo te habla de flamenco, con mucho más conocimiento del que tengo yo, que habla sobre tipografía, que habla sobre arte medieval, que habla sobre multitud de temas, que todos ellos han sido muy útiles, los ha volcado en el trabajo de la exposición. También ha afrontado tareas muy duras y muy invisibles, como son la de la selección de piezas, la de contactar con instituciones prestadoras del extranjero. Gracias a él tenemos muchas de las piezas que ustedes pueden ver en la exposición. No quiero entretenerles más porque lo que tiene que contarnos hoy es muy interesante. Solo quiero decirles que la forma de abordar, Guillermo, esta charla que va a impartir hoy es un ejemplo de cómo es él. Es una persona extremadamente curiosa, que no se cansa nunca de aprender, que cuando se acerca a un tema y le interesa, lo explora hasta sus últimas consecuencias. A mí me ha dejado asombrado de todo lo que ha averiguado en estos años sobre este problema que le cautivó de la medición de la longitud, que ya hemos abordado desde distintos puntos de vista en muchas de las charlas anteriores, y estoy impaciente porque yo lo he visto, he atisbado el resultado, pero no lo he apreciado en toda su plenitud. Así que estoy impaciente como ustedes por saber qué nos tiene que contar Guillermo del problema de la longitud en la era de los descubrimientos. Les dejo con Guillermo Morando Che. Bien, pues nada. Muchísimas gracias, Braulio, por la presentación que me has hecho. No sé si merecida del todo. Ustedes juzgarán al final. Este tema es uno de los que yo, cuando me he acercado y he estudiado la cuestión de la primera circunnavegación, he visto que era uno de los temas que no es parte del argumento de la historia, es el telón de fondo que está detrás, no solo de la primera circunnavegación, sino de toda la era de los descubrimientos. De hecho, vamos a pasar ya una diapositiva. Si ustedes han visto los programas, el título original de la conferencia era el problema de la longitud en la era de los descubrimientos. Y finalmente lo he modificado un poco. Ven ustedes
es el problema de la longitud durante la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque es un problema que se va a prolongar en el tiempo, y que además va a resolverse precisamente con el final del periodo historiográfico que conocemos como Edad Moderna. Vale, voy a pasar este micrófono si se me oye bien, porque querré comentar alguna cosa de las diapositivas y creo que es mejor que esté de pie. Antes de este siglo XV, vamos a situarnos a principios del siglo XV, con el absoluto principio de la expansión atlántica ibérica, en este caso protagonizada primero por el Reino de Portugal, ¿verdad?, que va a alcanzar unas cotas de estabilidad social, política y económica que le van a permitir emprender esta tarea con unas cuantas décadas de antelación respecto a sus vecinos castellanos, a nosotros. Navegar en el Atlántico se había navegado siempre, quiere decir, la gente que vivía en la costa atlántica pues había navegado, los vikingos habían navegado con cierto éxito, los insulares, me refiero a los británicos, etcétera, pues iremos otro tanto, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Sin embargo, en este momento lo que va a empezar es la navegación en altura. Entonces, a diferencia de la navegación más de cabotaje, en que uno tiene, digamos, la referencia de la costa más o menos próxima, aunque en un momento dado la pierda de vista, claro, uno está en medio del mar y esto es lo que ve, con todas las referencias visuales que tiene, y si mira para el otro lado, pues ve esto, y le damos otra vuelta más y vemos esto, y finalmente otro punto cardinal y de nuevo esto. Entonces esto empieza a plantear una serie de problemas prácticos, y aquí se da la circunstancia de que los problemas prácticos que surgen ahora en realidad ya tenían una solución teórica preexistente y además es de bastante antiguo. Bueno, esto para decir que este problema de estar en medio del mar y no tener ninguna referencia se va a agravar muy especialmente con este viaje de la primera circunnavegación, porque aparte de dar la vuelta al mundo, ya lo saben ustedes, con lo que se van a encontrar es con esto: el Océano Pacífico, que, claro, he cogido esta vista expresamente porque aquí vemos un poquito de la costa de California, aquí vemos un poquito de la costa australiana, pero no vemos más que agua, ¿no? Este es un poco el aspecto que presenta el planeta visto desde esta perspectiva. Es prácticamente solo mar. Muchas veces se habla de la Tierra como el planeta azul, pues esta es su cara más azul, ¿no? Entonces, yo voy a empezar explicando muy mínimamente cuáles eran las concepciones que se tenía acerca del planeta Tierra en 1500. He cogido una fecha así estándar, no ese año en concreto, ¿verdad? Me refiero a ese momento aproximado en el cambio al siglo XVI, que en realidad no difiere mucho de 1534, que es cuando se fecha el inicio de estas primeras navegaciones portuguesas de expansión atlántica, ¿no? La forma esférica del planeta, yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, o por lo menos yo hace ya bastante que no oigo lo contrario. Nadie en este momento pensaba que la Tierra fuera plana ni nada parecido. La esfericidad de nuestro planeta era algo conocido desde la antigüedad, por lo menos desde el siglo III a.C., por lo menos. Sin embargo, hay dos errores, vistos desde nuestra perspectiva, lo de errores, ¿no? Hay dos errores geográficos graves. El primero de ellos, y esto es algo que muchas veces se nos olvida cuando profundizamos en estas cuestiones, y lo perdemos un poco de vista, y resulta que si nos acordamos de ello a tiempo explica ciertas cosas. Tienen una visión geocéntrica del mundo, es decir, la Tierra está situada en el centro del universo
y todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Y además, la opinión generalizada es que el tamaño del planeta era menor de lo que es en realidad. Y digo bien la opinión generalizada porque esto era una cosa que estaba sujeta a debate, y había determinados cosmógrafos que daban un tamaño más aproximado al real, incluso superior al real. Estoy pensando ahora en Ferrer, que era un cosmógrafo que hizo unas averiguaciones sobre el Tratado de Tordesillas para los Reyes Católicos. Bueno, él le daba un tamaño un poco superior a lo que en realidad es el planeta. Entonces, puestos a situarse en una esfera, a falta de una referencia absoluta, porque no estamos viendo la costa, pues lo que se inventa es un sistema cartesiano, y pongo ahí cartesiano entre comillas, porque obviamente esto es muy anterior a Descartes, compuesto de paralelos y meridianos, ¿no? Entonces, bueno, conceptualmente no son exactamente lo mismo, porque los paralelos son paralelos, mientras que los meridianos convergen todos en dos polos, como líneas. Esto ya sé que es una obviedad, pero lo recuerdo porque esta es la razón por la que no es lo mismo la longitud que la latitud a la hora de medir. Y además, las medidas son angulares. Es decir, sí, perdón, pongo el láser y no tengo que pasar delante de la pantalla. Si este es el punto de referencia, que es arbitrario en cuanto a la longitud, porque me da igual en qué meridiano me sitúo, aunque sí que es absoluto respecto a la latitud, porque es el punto equidistante entre los polos, aquí da igual que estos sean 20 kilómetros, que 20.000 kilómetros, que 200.000 kilómetros. Son, pues pongamos que estos sean 60 grados. Esto hoy en día, de nuevo, nos resulta muy obvio, pero en su momento, cuando se averigua esto, se atribuye a la escuela pitagórica, tanto la cuestión de los meridianos y los paralelos, como el hecho de que se hagan las medidas angulares. Lo cual no es poco hallazgo intelectual. Todavía en el siglo XVI, Hernando Colón, por ejemplo, estoy pensando en él, cuando introduce estos temas, dice, conviene mejor utilizar una medida en grados y no en leguas. ¿Por qué? Porque lo de los grados nos permite establecer posturas sin referirnos a distancias absolutas, es decir, de forma independiente a que la Tierra sea más o menos pequeña, ¿no? Si la Tierra tuviera 1 kilómetro de diámetro, da lo mismo, serían estos 60 grados que si la Tierra fuera 10 veces más grande que el Sol, serían también 60 grados, ¿no? No hay ninguna diferencia. Me he referido a Hernando Colón porque él lo dice de una forma muy explícita, pero lo vamos a encontrar en otros dos documentos a los que me voy a referir muy recurrentemente a lo largo de esta charla, que son el Tratado de Tordesillas, lo conocen todos ustedes, y el Regimiento de Ruiz Faleiro. A Ruiz Faleiro y a su regimiento los voy a presentar un poco después cuando llegue el momento. Bueno, pues estamos ya aquí con el Tratado de Tordesillas, ¿no? Esto lo conocen seguro todos ustedes, una raya o línea directa de polo a polo. Esto es, yo imagino que es el SIBE latino, SIBE do polo ártico o polo antártico, que de norte a sur, la cual raya o línea se haya de dar de derecha como dicho a 370 leguas das islas de Cabo Verde. Bueno, toman una referencia y dicen, vale, una línea que pase de polo a polo, es decir, un meridiano, y que sea el meridiano que cae 300 leguas al oeste de las islas Cabo Verde, sí que tampoco especifican exactamente qué isla, pero bueno.
se llega un poco como a la convención, o yo no he visto luego en los documentos ninguna discusión acerca que la isla que se toma como referencia es la más occidental de ellas, que es la Isla del Hierro. Bien. Llama mucho la atención, ¿no? Porque como voy a pasar a explicar ahora, la longitud es muy difícil de medir en este momento y sin embargo van a basar el Tratado de Tordesillas precisamente en la longitud, lo cual va a dar lugar pues, a toda una serie de conflictos que bueno, se van a resolver de variadas maneras, pero en general de forma diplomática, es decir, a través de la diplomacia. Claro, ¿qué problema nos plantea el Tratado de Tordesillas? También es que este meridiano, que bueno, ya lo saben ustedes, pasa en algún sitio entre esta parte que, vamos, he marcado esta franja con los dos extremos en función de los distintos cálculos que hacen en la época, porque claro, tampoco se ponen de acuerdo cuánto mide una legua, porque aquí habla de leguas, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, pero luego dice por grados o por otra manera como mejor y más no sé qué se posa dar. Bueno, no sé, está en portugués, no siempre acierto a la primera con las palabras. Claro, dice por grados, pero por grados, ¿por qué por grados? Si le está usted diciéndome en la misma línea que está hablándome de leguas, y tampoco especifica qué tipo de leguas. Hay distintas medidas, porque las unidades de medida en esta época ya sabemos que varían no ya regionalmente, sino incluso localmente, ¿no? Bueno, esto para el meridiano de Tordesillas, que es este de aquí. Claro, por lógica, un meridiano por el otro lado del mundo tiene su continuación en su antimeridiano, que ven ustedes pasa exactamente, quiere decir, esta misma franja de incertidumbre que tenemos aquí, pues pilla de lleno en el Maluco, que es el objeto de las codicias, como ya saben, tanto de portugueses como de castellanos en este momento. Por cierto, que el antimeridiano, esto es que no lo he comprobado porque lo he estado repasando hace poco, pero me da la impresión de que en el Tratado de Tordesillas no se menciona. Y de hecho, si no recuerdo mal, es que esto es una cosa que podía haber caído antes para haberlo trabajado más, pero si no recuerdo mal, es el propio Hernando Colón, en uno de los documentos, en uno de los pareceres que da para la Junta de Badajoz-Elvas, quien dice, bueno, vamos a parar un momento el carro con esto del Tratado de Tordesillas, porque en el Tratado de Tordesillas en ningún momento se está hablando de un antimeridiano y habrá que estudiar primero si la corona castellana queda sujeta a este antimeridiano que está mencionado todo el mundo, pero que no ha firmado nadie en ningún tratado. Veo además que María Antonia me asiente, me corrobora que no se habla de antimeridiano en el tratado, entonces es que yo recordaba bien. Bueno, la situación del Maluco, que ya saben todos ustedes, y por qué les interesa, porque es la fuente de las especias. Como especies vegetales son endémicas de esta zona y precisamente, digamos, el lugar de competencia y de fricción de castellanos y portugueses en este momento está precisamente en ese limbo que no sabemos si va a pertenecer a la partición castellana o a la partición portuguesa de Tordesillas. Aquí volvemos a ver el antimeridiano presentado de una manera bastante curiosa. Claro, yo como esto lo he hecho en la pantalla de mi ordenador, ven ustedes aquí que han marcado la línea de Tordesillas con dos banderas, la bandera castellana y la bandera portuguesa. Y digamos que aquí he pintado una franja estrechita, porque es la que aquí nos da el cartógrafo, como digamos un poco una zona de indeterminación para este meridiano de Tordesillas. Sin embargo, si nos vamos al antimeridiano, vemos cómo las banderas aparecen muchísimo más separadas, denotando que la ambigüedad es mucho mayor. Esto se debe a que la forma
en la que muy groseramente calculan la longitud, va acumulando error. Y como va acumulando error, aquí hay esta tasa de error y conforme vamos a dar la vuelta al mundo, el error se ha ido acumulando y la indeterminación es mucho mayor. Bueno, me dirán, bueno, pueden hacerlo también en el otro sentido. Igualmente, quiere decir, desde la península ibérica hasta esta distancia, que es menor, la indeterminación es esta, en el otro sentido, no sé en qué sentido estaban midiendo, pero el caso es que el error es acumulativo. Y ahora vamos a dejar de hablar un momentito de la longitud. Y vamos a hablar de la otra variable, que es la latitud. La latitud, sin embargo, sí se puede medir bastante bien, gracias fundamentalmente a estos instrumentos, los astrolabios, que es un instrumento, por lo menos en sus versiones más básicas, antiquísimo, porque también corresponde al siglo II a.C., una cosa así, que lo recoge durante la Edad Media la tradición musulmana, lo va a perfeccionar notablemente con todos los aportes de conocimientos astronómicos que hacen, va a volver a Europa a través de Al-Ándalus, es decir, a través de aquí, a partir del siglo XII, de tal manera que en el momento en que empiezan a usarlo, en el siglo XV, es una cosa que está bastante dominada, y que permite mediciones bastante precisas, por lo menos en los estándares de la época. En algún momento se dice que los geógrafos portugueses consideraban precisas medidas con un error de en torno a 1 grado, ¿no? Esto da eso y más. Hay otros instrumentos, que son los cuadrantes, las ballestillas, pero se basan todos en el mismo principio. Aquí he puesto también un sextante, que es un instrumento muy posterior, pero porque en realidad es un desarrollo del astrolabio, se basa en el mismo concepto. Vamos a ver. Ahí está. Y esto es que hay determinados cuerpos celestes que tienen una altura que desde la Tierra la percibimos como fija. De hecho, ellos, como son geocentristas, se creen que realmente hay un punto del cielo que es fijo y que todo lo demás orbita en torno a ese punto, que son los polos. Los polos, no los polos geográficos, perdón, de la Tierra, sino los polos celestes. Y yo creo que la persona que da la frase más sencilla y más bonita es precisamente Ruy Falero, cuando dice que el polo sería el punto sosegado sobre el que rueda el cielo, ¿no? Y aquí vemos cómo rueda en torno a la estrella polar. Perdón, está aquí. Es que, bueno, es la estrella que está en el polo norte. Sí, efectivamente, le voy a explicar por qué. Porque si se fija, el GIF, la imagen que he encontrado, es algo que alguien ha puesto en internet y se corresponde al año 2764 a.C. De ahí que no se corresponde exactamente a nuestro cielo, pero sí les transmite la sensación de un punto fijo en torno al cual gira todo. En esa época era la estrella Tubar, no era Polar. ¿Perdón? En esa época era la estrella en Tubar. ¿Cuándo? ¿En el 2700 a.C.? Sí, quiero decir, no es la estrella polar como hoy en día, es otra. Si estuviéramos viendo esto hoy en día, nuestro punto sosegado al que se refiere Ruy Falero sería la estrella polar. Lo que pasa que en este momento no es así porque no he encontrado un gráfico que exprese este movimiento de manera tan adecuada para presentárselo a ustedes con algo que se corresponda a nuestras fechas actuales o al mismo siglo XVI, que también tendría su variación, porque, claro, eso es otra cosa. Ellos consideraban que todas estas cuestiones eran absolutamente inmutables y hoy sabemos que de hecho hay una variación muy importante a lo largo del tiempo. Este es uno de los errores que cometen ellos y que se deriva precisamente de su visión geocéntrica del universo. Bueno, esto es para abundar en la misma idea. Esta es una de estas fotos que se hacen con una exposición muy larga.
de tal manera que se ve este remolino que van haciendo las estrellas, que nos habla de este punto sobre el que rueda el cielo, que es como lo conciben ellos, y de alguna manera no he podido evitar poner esta imagen de este cuadro de Van Gogh, porque es que realmente es esto. No creo que él esté tratando de representar eso ni nada más, sino porque me parece que al menos mnemotécnicamente hay cierta convergencia entre las dos representaciones gráficas, ¿no? No sé si me permiten un poco la licencia. Bueno. La latitud se calcula por referencia a la estrella polar de noche y muy rápidamente ven que de día, midiendo la altura del Sol a mediodía, también es posible obtener este cálculo. Aquí he hecho una representación que se correspondería con el momento del equinoccio. Fuera de los días del equinoccio se obtiene la misma medida, lo que pasa que es necesario tener unas tablas con las cuales se corrige la declinación del Sol respecto a la elíptica. Entonces, simplemente, medida la altura del Sol, quiero decir, si estamos en el Ecuador y medimos la altura del Sol, a mediodía lo tenemos perpendicular a nuestra cabeza, es decir, está en el Sol en 90 grados cuando nosotros estamos en 0 grados de latitud. Bueno, lo mismo, si medimos la altura del Sol en 50 grados, nosotros nos queda aquí 40 grados hasta el norte, ¿no? Es simplemente la misma operación que se hace una sustracción y luego además una corrección con las tablas que he mencionado. Esto, bueno, recojo otra vez aquí el gráfico, ¿no? El sujeto mirando por el astrolabio, midiendo la altura del Sol con relación al horizonte y cómo el ángulo de la altura del Sol equivale al ángulo desde el polo hasta la situación del observador, y entonces hay que hacer nada más esta sustracción, y esto nos interesa en este caso particular porque es exactamente la información que recoge el derrotero de algo. Tomé la altura del Sol en no sé qué y estaba en tantos grados. Bueno, pues es esto día tras día, el piloto de la nao Victoria va anotando esta medición, y es con lo que actualmente hemos reconstituido, digo hemos reconstituido como si lo hubiera hecho yo, esto fue este otro conferenciante que estuvo el otro día aquí, Tomás Mason, ¿no? Ha reconstituido de una manera tan precisa el itinerario de la nao Victoria. Claro, el problema es que la latitud la tienen muy clara, pero les falta la otra ordenada. Entonces, cuando Magallanes presenta su proyecto en Valladolid, va acompañado de este cosmógrafo portugués, que es Rui Falero. Rui Falero estaba precisamente trabajando en este problema, en el cálculo de la longitud. De alguna manera, su prestigio, las razones que dan, terminan convenciendo a la corte de tal manera que va a aprobarse el proyecto de Magallanes por delante de otros proyectos. Como sabemos, probablemente esta es un poco la diferencia, este apoyo científico que llamaríamos hoy en día, es un poco la diferencia que se marca con el proyecto de Van Gogh, ¿no? Rui Falero, lo saben ustedes, no va a tomar finalmente parte en la expedición porque por lo visto esta persona tenía algún tipo de problema de salud mental, y sin embargo Magallanes va a insistir muy vehementemente en que le tiene que dejar por escrito su regimiento de la altura del este al oeste, como llamaban entonces a la longitud. Y este documento pues resulta que lo tenemos aquí en el Archivo General de Indias. No figura en la exposición, entre otras cosas, no es que estuviera perdido, es que porque estaba en su sitio, pero no estaba localizado. Es un documento que no estaba localizado porque no aparece individualmente, sino que aparece añadido un expediente muy posterior, que es algo que nos pasa a menudo con los documentos. Lo había visto Navarrete, según algunos autores,
y no lo había identificado como la obra de Faleiro. Es un portugués, Avelino Teixeira da Mota, un capitán de navío, que escribe un tratado, además, absolutamente genial sobre todas estas cuestiones de la evolución, de la medición de la longitud, de la latitud, cuestiones de cartografía, etcétera, quien establece a través de una copia de este documento que realmente se corresponde con el regimiento de Ruiz Faleiro. La argumentación es muy sencilla, es simplemente porque tiene una serie de concomitancias al pie de la letra con un apéndice que se publica en las primeras ediciones de Pigafetta, que son las Regole sulla navigación. Bueno, porque tiene el título italiano, porque se traduce al italiano. Esto, por lo visto, lo había visto un investigador portugués a finales del siglo XIX, lo había transcrito, Avelino Teixeira da Mota lo conoce a través de la transcripción, pero nunca consulta el original. Y el original, pues claro, lo que se desconocía es su signatura. Lo que pasa que, bueno, rebuscando un poco, pues al final ha aparecido y tengo que hacer más búsquedas a ver si encuentro un par de figuras que menciona el texto, un par de gráficos que todavía no localizamos. Si uno ve el texto, la forma de estar redactado y la forma de estar lleno de tachones en algunas páginas, etcétera, es muy curiosa porque nos da a entender que es un texto que está dictado. La persona que lo escribe es castellano por el tipo de letra y por la forma de expresarse, pero las continuas correcciones, cambios de orden en la frase, etcétera, dan realmente la impresión de que es una persona, imagino que el propio Faleiro, que se lo está dictando y se está enmendando a medida que lo dicta. Para calcular la longitud, que es a lo que vamos, Faleiro va a proponer distintos métodos, no se conforma con un solo método. Entonces, yo los voy a clasificar, según mi criterio, en dos bloques. Los que están bien fundados teóricamente o se aproximan, o por lo menos para una persona como yo, que no soy astrónomo, soy archivero, con ciertos conocimientos en geografía, como decía antes Braulio, pero bueno, me parece que están bien fundados teóricamente, pero que son imposibles de calcular adecuadamente con el instrumental de medición de la época, y otros, sin embargo, que se basan en fundamentos teóricos erróneos, es decir, en concepciones erróneas que tenían entonces en materia geográfica. Bueno, la asignatura finalmente pues la tienen aquí, ¿no? Está en el legajo 262 de Patronato, en el ramo tercero. Y lo fechamos provisionalmente en torno a 1519 porque se supone que lo dicta justo antes de salir de viaje, porque en el mismo texto se menciona alguna versión anterior, luego lo dicta justo antes de salir de viaje a instancias de Magallanes. Magallanes lo lleva consigo y va a proceder a ponerlo a prueba cuando llegan en Brasil y también en la Patagonia. Y el encargado va a ser el Andrés de San Martín. Y Andrés de San Martín también da pistas. Dice que la latitud de la Luna y las conjunciones lunares son los métodos que le parecen a él que ofrece alguna fiabilidad, mientras que los otros le arrojan unos errores tales que los desecha. Vale. Esto es simplemente porque, claro, explicar un poco la longitud. Bueno, en su visión geocéntrica el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, el Sol y todo el universo. Y el Sol tarda 24 horas en dar una vuelta alrededor de la Tierra. De tal manera que ellos ya dicen que, bueno, si son 24 horas, 90 grados son 6 horas, una hora son 15 grados. De ahí probablemente que se eligiera, porque lo dice eso también Hernando Colón, ¿no? Dice los grados que dividieron los sabios en 360.
Bueno, el número es arbitrario, pero fundado, ¿no? Porque se adecúa a este tipo de cálculos. En realidad nosotros sabemos que lo que está dando vueltas es la Tierra sobre sí misma y es lo que nos genera la impresión de los días. Quiero decir, perdón, que es que he perdido un poco el hilo con el asunto de Hernando Colón. La manera de calcular la longitud, ya lo eran conscientes ellos, es la diferencia horaria en la observación de un fenómeno astronómico. Por ejemplo, el mediodía, es decir, el cénit del Sol en su recorrido. Si estoy en un sitio que está a 90 grados de longitud de otro, va a pasar 6 horas desde que en el primer lugar es mediodía a que sea mediodía en el segundo lugar. De ahí que el cálculo del tiempo y el cálculo de la longitud estén íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque a diferencia... Perdón un momento. Esta la tenía que haber repetido aquí. Porque a diferencia de lo que sucede con la latitud, que tiene dos referencias absolutas, que son los polos, ya sean los polos terrestres o ese polo celeste que es el punto sosegado sobre el que gira el universo, la longitud solo tiene como referencia un punto arbitrario que tomemos. De ahí que siempre se establece en razón a una diferencia horaria. Bueno, voy a volver aquí. A ver, una más. Bien, mientras que sabemos que efectivamente la realidad es esta otra. Bueno, el caso es que no solo, claro, no solo van a intentar hacerlo con la observación del Sol, van a intentar hacerlo también por la conjunción, por la noche obviamente, de la Luna con determinadas estrellas, con estrellas de las que forman parte de las constelaciones zodiacales. Las constelaciones zodiacales son las que están en el mismo plano de lo que ellos creen que es la órbita solar alrededor de la Tierra y que por lo tanto, digamos que giran en el mismo plano del Sol, que son las que están siempre a la misma altura del Sol, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, digamos, cuando la Luna coincide, como dice Ruiz Faleiro, con la cola del dragón, bueno, pues cuando coincide con la cola del dragón en tal sitio, si es tal hora, hay una diferencia cuando coincide con la cola del dragón en otro sitio que hay otra hora, porque saben que en función de la posición en la que esté uno en el mundo, cambia no dicen la forma, cambia el aspecto de las conjunciones. Es decir, hay una mínima diferencia, obviamente, si nosotros estamos observando esto desde aquí, que si lo estamos observando un mismo fenómeno desde aquí, ¿no? Porque tenemos otro ángulo, otra perspectiva respecto a un fenómeno dado. Bueno, esto es. Y como con la variación de esta misma conjunción hay una variación cronológica, hay una variación en el tiempo, y es la que va a determinar la diferencia de longitud. Ahora, el problema que subyace a todo esto es que la medición del tiempo también es tremendamente imprecisa. Pasa que, bueno, como se supone que la sincronía es idéntica entre los dos fenómenos, lo cual también deriva de su concepción geocentrista, si lo vemos desde nuestra perspectiva actual, entendemos por qué no es así, porque lo que está dando vueltas en realidad es la Tierra, no todo el universo alrededor de la Tierra. Ven cómo la diferencia horaria es mínima y entonces tienen la idea de que pueden calcular esto con algún instrumento, pues como una clepsidra o como una ampolleta, un reloj de arena, este tipo de utensilios que tenían ellos para esto. Porque los relojes en este momento son todavía mucho más imprecisos que los relojes de arena, me refiero a los relojes mecánicos, ¿verdad? Bien, bueno, nada. La latitud de la Luna es una variación sobre la anterior y es la diferencia
de altura de la Luna respecto a los astros fijos del zodíaco. Porque el plano sobre el que rota la Luna alrededor de la Tierra y el plano sobre el que ellos piensan que rota el Sol y el zodíaco son distintos. Entonces, digamos, pues cuando la Luna alcanza tantos grados de altura sobre las estrellas que estamos tomando de referencia del zodíaco, pues entonces será un determinado momento y a partir de eso calculan la diferencia horaria, que es lo que pretenden en definitiva. Bueno. Los eclipses es otra vez lo mismo, es una variación, una iteración sobre el mismo tema. Estos son los que Andrés de San Martín considera que están bien fundados teóricamente. Efectivamente es el caso. Ahora, hay una serie de ellos que no están bien fundados teóricamente. Por ejemplo, eso ya lo sabe todo el mundo, el norte geográfico y el norte magnético son distintos, son dos puntos distintos. Hay una diferencia entre el norte del polo y una diferencia entre el norte que nos marca la aguja de la brújula. Faleiro dice que el motivo por el que la aguja apunta al polo es porque como el polo es ese punto sosegado, la aguja se sosiega en ese punto, lo cual es una explicación casi mágica, ¿no?, del asunto, que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, en un primer momento van a considerar que el norte geográfico y el norte magnético son equivalentes, y eso es lo que va a producir este fenómeno que se observa en muchos portulanos antiguos, lo que llaman la torsión del Mediterráneo. Respecto a un mapa actual, aquí pongo la línea esta que pasa por el Bósforo y que pasa por la desembocadura del Tajo, así muy groseramente, para que lo comparemos con esta y cómo está inclinada. Este es el norte magnético, este es el norte geográfico real. Y esta diferencia es de la que se van a percatar a continuación y es lo que van a llamar, porque está más al nordeste, el nordesteo de la aguja. Y pretendían que en función de lo acusado que fuera ese nordesteo, podía estimarse en qué longitud se encontraba. De hecho, incluso concibieron, Ruiz Faleiro y su hermano lo perfeccionó un tanto, un invento que parece bastante ingenioso, que es simplemente una brújula que está coronada con dos hilos cruzados que proyectan una sombra cuando se pone al sol. De tal manera que cuando al mediodía la sombra de este hilo que vemos aquí vertical, en lugar de echarse por un lado, caía justo debajo del hilo, es decir, que estaba en línea alineada con el sol, estaba la parte del... Claro, es el mediodía, es el sur polar, ¿no? Pues estaba alineada con el sur y por lo tanto está con el norte, y la aguja magnética les permitía saber de forma bastante acertada cuál era la declinación en un determinado lugar, y a partir de esto pretendían, en base a una serie de conversiones que según qué geógrafo sea proponen distintas conversiones, averiguar en qué longitud estaba. Obviamente esto, cuando lo pone en práctica Andrés de San Martín, tanto en Brasil como en Patagonia, ve que los resultados son absolutamente absurdos. Lo recoge así. Esto se debe a varias cosas. En primer lugar, como tenemos un norte magnético, que yo lo he situado aquí porque es uno de los sitios en los que ha estado, pero ya no es donde está, y un norte geográfico, es verdad que teniendo dos puntos y un tercero, que es la latitud, en teoría se podría triangular. Lo que sucede que, claro, la variación, pongo aquí la variación de la posición, y ven ustedes que la variación entre los ángulos que se trazan es mínima. La variación entre los ángulos es tan pequeña que calcular ese ángulo con la fineza necesaria para establecer la longitud a partir de esto, digamos que es absolutamente imposible. Pero además es que es más complicado todavía, porque es que el norte magnético, esto lo sabemos hoy, cambia. Y por lo visto últimamente está cambiando a unas velocidades absolutamente inusitadas, ¿no? Si en 1900 estaba
aquí, que me temo que con el color, el contraste de la pantalla no se aprecia bien, pero digamos que es más o menos donde lo he puesto yo, situado en este sitio, hoy en día se ha desplazado hasta aquí, o se estima que estará aquí en torno al 2020, es decir, pasado mañana, como quien dice, ¿no? Y esto sería toda la variación que ha tenido a lo largo de tan solo un siglo. Se han hecho cálculos sobre cuánto ha variado históricamente en base a los errores de la cartografía. Encontré este gráfico que arranca en el siglo XVI y además es que no solo sucede que cambia de sitio el polo magnético, sino que es que además las ondas magnéticas no se comportan de forma homogénea sobre la superficie terrestre. Y entonces da lugar a esta especie de isobaras, que en realidad se llaman isogonas, que nos muestran cómo va cambiando. Y claro, si se fijan, hay unos errores muy graves. Miren este menos 20, o este menos 30, cómo se encuentran justo en medio del Atlántico y va a variar tremendamente hasta que uno llega al Caribe, de tal manera que esta ruta, que realmente es la ruta de los españoles al Caribe, la ruta del descubrimiento colombino, más o menos, está plagada de errores de este tipo. Por cierto, que esto del nordesteo de la aguja, el primero que lo pone por escrito es Cristóbal Colón. No, todos los autores coinciden en que alguien se debió de percatar de ello anteriormente, pero parece que fue Cristóbal Colón quien lo puso por escrito por primera. Entonces, después de estos métodos, yo lo he recogido Ruiz Faleiro por la curiosidad del documento. No son exclusivamente suyos, todos ellos se han expresado de otras maneras por parte de otros autores, aunque en realidad sean la misma idea a la que subyace. Sin embargo, aquí, justo después de la primera circunnavegación, va a aparecer en este asunto de la geografía un personaje genial que es Hernando Colón, que es hijo bastardo de Cristóbal Colón, un humanista de renombre, es muy conocido por la biblioteca colombina precisamente, que es la que él deja en la Catedral de Sevilla, aunque solo sea una fracción pequeña de la que era originalmente. Esta persona tenía prácticamente todos los libros de su época. Aparte es uno de los fundadores de la disciplina biblioteconómica y tenía dos aficiones que llevó a extremos de un conocimiento agudísimo, que eran por una parte el derecho y por otra parte la cosmografía, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos geografía. Entonces él la corona, que sabía de sus virtudes intelectuales, le va a comisionar para que forme parte de la Junta de Badajoz-Elvas de 1524, que es una reunión técnica o científica, no tanto política, diplomática, entre portugueses y castellanos para dirimir, después del viaje magallánico, la pertenencia del Maluco a Castilla o Portugal. Hay una primera carta que escribe Hernando Colón en la que dice: las maneras que yo conozco de calcular la longitud son estas que siguen, y las describe. Las describe de una forma mucho más sintética y clara muchas veces que lo hacía el documento anterior, que lo hacía Ruiz Faleiro, que es un documento bastante farragoso de leer. Vuelve a referirse a los eclipses y a las conjunciones lunares y dice que, efectivamente, aunque esos métodos teóricamente están bien fundados, las vicisitudes de la navegación, el moverse de los barcos, el oscilar de los barcos o algo así, emplea él como término, hace que las mediciones sean absolutamente imposibles. Después habla de una especie de ingenio, y yo creo que es la única persona a la que yo he leído esto, que habla de una especie de máquina que propia del barco, una especie de rueda que vaya haciendo, es como una especie de corredera de barquilla pero incorporada al barco, que vaya dando vueltas y que cada vuelta que dé vaya soltando una bolita, de tal manera que luego, contando las bolitas, sepamos cuánta distancia ha avanzado el barco, ¿no? Por eso yo lo he llamado odómetro, ¿no? Porque, bueno,
es a lo que se le parece. Pero finalmente es la persona que da con la clave de todo, mucho antes de que sea técnicamente posible. Y es el mecanismo fluente, que no es otra cosa que un cronómetro. Dice, la otra forma sería formar un instrumento fluente, el cual en el más largo y determinado espacio de tiempo que ser pudiese, acabase de correr, afinando en él sus puntos y visos por sus horas y cuartas y fracciones, y con el tal instrumento comenzar a andar desde el lugar donde comienza la partición al punto de mediodía. Bueno, lo que está diciendo es que tenemos un cronómetro, y en ese cronómetro, que lo vamos a echar a funcionar en Sevilla a las 12 del mediodía, nos vamos a ir donde sea, y nos vamos a llevar con nosotros la hora local de Sevilla. Y cuando lleguemos a un sitio en el que nuestra hora local de Sevilla sean las 12 del mediodía, pero aquí, donde estamos ahora, donde hemos llegado, sean las 10 de la mañana solares, locales, sabemos que hay una diferencia de tiempo de 2 horas y por lo tanto hay una diferencia de longitud de 30 grados. Además es que yo creo que lo he explicado mejor, pero porque es que es un método más sencillo. Lo otro es tremendísimamente farragoso y muy ineficaz, absolutamente inoperante. Sin embargo, esto, que está resumido en este pequeño texto, digamos que es la solución definitiva al problema. Es lo que hace falta para medir la longitud, es un cronómetro. Y de hecho, es lo que va a solucionar el problema. Lo que pasa es que vamos a tener que esperar bastante tiempo después, ¿no? El cronómetro marino, su invención se atribuye a este relojero inglés, que es John Harrison, que vivió entre estas fechas y que estuvo desarrollando estos distintos prototipos como 40 o 50 años, ¿no? Trabajando y modificando el modelo. Y esto, por lo visto, yo tampoco conozco nada de relojería, pero bueno, me dicen que el más tonto hace relojes, pues por lo menos el más tonto los explica un poco. Los relojes básicamente consisten en un engranaje que tiene dentro un muelle, y esto se llama barrilete, y es lo que va a proporcionar energía al mecanismo. Es decir, cuando le damos cuerda a un reloj mecánico, por supuesto, lo que estamos haciendo es volver a tensar el muelle del barrilete, que va a transmitir su fuerza a toda una serie de engranajes, uno de los cuales va a marcar el movimiento de los minutos, otro sirve para darle la vuelta al sentido de la rueda, para que la siguiente marque la de los segundos, y finalmente está esto, y esto parece ser que es el kit de la cuestión, y digo parece ser porque yo no soy relojero ni nada parecido, que es el mecanismo de descarga. Y esto es una cosa que va parando y permitiendo que el reloj siga de manera uniforme, es decir, que la cuerda no salga disparada y el reloj corra toda su cuerda en un momento, sino que esto lo va frenando y dejando pasar, y el movimiento es este, y es el que hace, por supuesto, el ruido típico de los relojes, el tic-tac. Entonces, esto y el perfeccionamiento de estos sistemas, desde el péndulo a esta rueda que lleva otro de descarga, que lleva otro muelle y que va oscilando de una manera no solo controlada, sino también regulable, es lo que va a permitir a la larga construir un reloj que sea lo suficientemente preciso, como estos de John Harrison, para que lo lleven a bordo durante un año y tenga un retraso o un error, ya no me acuerdo si retrasa o adelanta, de en torno a un par de segundos. Con lo cual, obviamente, han conseguido una máquina que permite llevarse la hora local del punto de partida a cualquier otro sitio y, por lo tanto, tener un cálculo absolutamente preciso de la longitud. Y termino porque me parecía justo hacer una referencia a esta persona, ya que hemos hablado de Hernando Colón, que es el español que no pudo construir este cronómetro porque no era relojero y porque no se sabía en la época cómo hacerlo, solo lo formula teóricamente. Parece ser que uno de los constructores de cronómetros marinos más prestigiosos que hubo fue este José Ramón Losada,
que vivió a finales nació a finales del siglo XVIII, vivió durante el siglo XIX, es decir, es la generación inmediatamente posterior a Harrison. Parece ser que él fue el que incorporó los soportes estos tipo cardan, que son estos que tienen como dos bisagras, de tal manera que el oleaje y todo esto y los golpes que recibe el reloj no terminen descuadrando el mecanismo, imprimiéndole algún tipo de error. Este Losada, digo, era de Astorga, era, es uno de estos liberales que terminó exiliándose en Londres y tuvo su taller de relojería en Londres durante toda su vida, aunque volvió unas cuantas veces a España, pero digamos que fue la Navy británica la que principalmente se benefició de las virtudes de este señor, que era el constructor de relojes marítimos más prestigioso de su época, ¿no? Entonces, esto es un poco el epílogo y espero que les haya parecido medianamente interesante este tema que ha ocupado últimamente mis desvelos. Muchas gracias por su atención.